¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 24 AM en este día martes 27 de abril. Son las 6 de la mañana con 25 minutos e iniciamos las noticias en Televisión Nacional de Chile. Revisemos algunas de las principales informaciones que están marcando la jornada. El gobierno ingresó al Congreso su propia propuesta para un tercer retiro del 10%, el que tiene como fecha tope el 31 de diciembre para sacar parte de los fondos, los que deberán ser reintegrados con una cotización adicional del 1% a cargo del empleador y otro 1% aportado por el Estado. En el mismo tema, hoy el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento ingresado por el Ejecutivo contra la propuesta de retiro que ya fue aprobada en el Congreso Nacional. Y vamos a otro tema, porque el Ministerio de Salud endureció las restricciones en las comunas en fase de transición, donde no podrán funcionar los casinos y gimnasios. El aforo máximo en centros comerciales también se reduce a una persona por cada 10 metros cuadrados. Otra medida anunciada fue la extensión del cierre de fronteras por otros 30 días. Revisamos también las calles de Santiago cuando amanece lentamente en la ciudad y los invitamos también a revisar noticias internacionales, porque Brasil no autorizó el uso de la vacuna Sputnik V por considerar que hay falta de datos sobre los riesgos de enfermedades por fallas en la fabricación. El gobierno ruso aseguró que está dispuesto a facilitarle al gigante del continente toda la información necesaria para que se autorice el uso de su fármaco, aunque señaló que la eficacia de esta vacuna ya ha sido comprobada. Los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para este día martes. Tenemos solo 6 grados. Las mañanas están heladas, pero nos espera un día de cielos despejados y una máxima de 22. ¿Qué pasará el resto de la semana? Atención, mañana tendremos 28 grados, absolutamente primaveral la mitad de semana. Pero ya el jueves bajan las temperaturas a 25, más aún el viernes con 20 grados de máxima. Y sábado y domingo tendríamos 16 y 15 grados respectivamente. Así que a preparar los abrigos para el sábado y el domingo. Continuamos revisando las calles de Santiago y también el informe policial. Una violenta encerrona sufrió un funcionario del Ejército y su pareja en Santiago Centro, donde fueron intimidados con armas de fuego por 7 delincuentes. Fabián Collado con los detalles de esta noticia. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Vale, fíjate que lo terminaron golpeando en su cabeza, todo esto en medio de una compra que había realizado junto a su pareja en calle Coquimbo, en el centro de Santiago. Este cabo de 23 años había ido a comprar comida rápida, él desciende de su vehículo sin ningún problema, pero cuando iba regresando fue abordado por un grupo de más de 7 delincuentes, los cuales llegaron en un vehículo de alto valor comercial, posiblemente robado. Estamos hablando de un Audi, el cual estaba circulando por el sector. Ahí se van directamente en contra de este funcionario del Ejército que estaba de civil, no estaba con su uniforme habitual, obviamente porque estaba en su rato libre, y es cuando lo golpearon en reiteradas ocasiones con la empuñadura de una pistola en su cabeza. Esto ante la mirada absolutamente atónita de los vecinos ahí en el centro de Santiago, los cuales se estaban percatando de cómo se estaba realizando esta nueva encerrona en el centro de Santiago. De hecho, trataron de lanzar algunos objetos contundentes a algunos vecinos con el fin de poder defender a la víctima para que no siguieran golpeándolo, para que no siguieran asaltándolo, pero lamentablemente esto no fue posible. Los delincuentes se dieron a la fuga y es la víctima la cual fue hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros para poder presentar la denuncia de rigor y también llevado hasta un recinto asistencial donde afortunadamente fue dado de alta solo con lesiones leves, como ustedes están viendo ahí a pantalla dividida. Esos registros que ven al costado izquierdo en las imágenes van a ser fundamentales y van a ser claves, porque ahí se puede observar todo el movimiento de los delincuentes cuando estaban atacando a este cabo de 23 años del Ejército de Chile cuando estaba transitando con su pareja. Hasta el minuto se desconoce el paradero de su vehículo, pero vamos a revisar primero las declaraciones por el protagonista de esta historia, el cabo del Ejército, el cual sufrió esta violenta encerrona en el centro de Santiago. Subimos al auto, se bajan alrededor de 5 o 6 personas
y nos bajaron con pistolas, estaban todos con pistolas y se llevaron el auto. Se subieron 3 en la parte de atrás y como cuatro intentando forcejeando, quitándome la llave, el celular, me robaron el celular y después de eso no sé más. Había un auto estacionado ahí, creo que estaban conversando cuando llegó un auto blanco con varias personas en el interior y con armas de fuego intentaron, o sea, asaltaron a la pareja que estaba en el interior del auto. Fueron intimidados con armas de fuego. Serían alrededor, como le dije, como 7 individuos, todos premunidos con armas de fuego. No se sabe si son armas de fuego reales o de fantasía, pero todo eso es materia de investigación por el momento. Hubo algunas luces del paradero de estos delincuentes ahí en Ramón Subercasó con conferencia, siempre en el centro de Santiago. Hubo una emergencia a la cual fue llamada a bomberos de un vehículo que se estaba incendiando y que cumplía con todas las características del que circulaban los delincuentes, este vehículo marca Audi. De todas maneras, Carabineros tiene que hacer diversos chequeos porque obviamente el vehículo está completamente quemado. Hay que corroborar, por ejemplo, el número de chasis para ver si tiene relación o no. Hasta el minuto no sería. ¿Por qué? Porque es con un tiempo de desplazamiento bastante corto. Entonces, por eso, por ahí no iría cumpliendo los estándares en esta investigación, pero de todas maneras va a ser sometido a peritajes el vehículo para poder ver si era el que se trasladaba a los delincuentes y ahí seguir una línea investigativa tanto por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago como el Servicio Encargo de Búsqueda de Vehículos de la Policía Uniformada. Vamos a revisar más informaciones siempre en el centro de Santiago. Porfiados, recontra porfiados, nuevamente realizando carretes ilícitos. Ustedes están viendo esta fiesta clandestina que se desarrolló en José Miguel Carrera, a la altura del 600. Una persona llamó al teléfono de emergencias de Carabineros 133 para poder denunciar que había muchos sujetos al interior. Más que ruidos molestos, se habían percatado del ingreso de muchas personas en pleno horario de toque de queda. Por lo mismo, la policía uniformada llegó hasta ese lugar, el sector sur de la comuna de Santiago, y se pudieron percatar de que había la celebración de un cumpleaños, 18 mujeres y 7 hombres, además de 3 menores de edad, los cuales estaban sin ningún tipo de medida sanitaria. Por lo mismo, todos fueron detenidos, derivados hasta la segunda comisaría de Carabineros de Santiago, con el fin de poder recabar mayores antecedentes. Incluso en estos instantes se está viendo persona por persona, se le está comunicando al fiscal del Ministerio Público para poder ver quién eventualmente pasa a control de detención y formalización de cargos. En este tipo de casos habitualmente es el organizador y además los reincidentes, pero esa decisión todavía no está zanjada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien está a cargo de poder verificar todos estos antecedentes en conjunto con Carabineros. Revisemos declaraciones a esta hora de la mañana. Se encontró bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, se encontraron elementos para una celebración de fiesta, globos. Hay una especie de ponche también en el lugar. Hasta el momento son 3 menores de edad, los que también van a ser conducidos para tomar contratar sus identidades y ver el tema de su domicilio y ver quiénes son los padres de estos menores. Entonces, decisión en relación a una eventual formalización de cargos que no está zanjada, no se sabe, pero de todas maneras se está tomando antecedentes al organizador de este cumpleaños, quien podría tener la mayor responsabilidad penal. Además, lógicamente todos van a ser sometidos a un sumario sanitario por parte de la Seremia de Salud. De hecho, ya Carabineros se contactó con la autoridad sanitaria para que comience a haber eventuales multas. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa a un grave accidente de tránsito. Esto es en medio de el inicio de un parto de una mujer. Estamos hablando de ahí Rodrigo Araya con José Pedro Alessandri. Un hombre fue junto a su mujer, iban desesperados hacia un recinto asistencial porque ella iba a dar a luz a su bebé cerca de las 4 de la madrugada. Lógicamente iban a alta velocidad, desesperados, emocionados y
lamentablemente colisionaron un camión 3/4 en la intersección anteriormente mencionada, donde el vehículo menor, donde se trasladaba a la embarazada, el conductor perdió el control y ahí quedó con diferentes daños. Equipos de emergencia llegaron al lugar con el fin de poder salvar la vida fundamentalmente de la embarazada y también del bebé que venía en camino durante las próximas horas. Afortunadamente, pese a que corrió riesgo el embarazo en algún minuto, eso ya fue descartado. De hecho, fue trasladada hasta el Hospital Salvador, donde está bajo observación. No hay más heridos en medio de este accidente de tránsito y ojo, a esta hora de la mañana aún se mantiene el vehículo, tal cual como ustedes están viendo, obstaculizando una de las pistas de José Pedro Alessandri en dirección hacia el norte, para que toda la gente tenga precaución ahí en ese lugar. Además también está obstaculizando una pista de Rodrigo de Araya en ambas direcciones justo al centro, porque hay peritajes que se están desarrollando por parte de Carabineros con el fin de poder investigar este accidente que le puede pasar a cualquier persona, lógicamente, cuando va acompañando a su mujer, cuando está por dar a luz y sucede este tipo de accidentes que afortunadamente no pasó a mayores. Vale. Fabián Collado con toda la información de las últimas horas. Muchas gracias. Vamos a estar retomando el contacto contigo. Y son las 6 de la mañana. Perfecto, con 36. Nos vemos más adelante. Son las 6 de la mañana con 36 minutos y los invitamos a mirar a la luna, porque esta es la superluna rosada. Después de las 18 horas en Chile comenzamos a ser testigos privilegiados de un nuevo evento astronómico en Santiago. A través de la cordillera de los Andes se pudo ver a la llamada superluna rosada. Se dice que es la primera superluna de este año 2021. ¿Y qué es lo que ocurrió? El satélite natural se acercó más de 30.000 kilómetros a la Tierra de su posición habitual y por eso pudimos ver la luna hasta un 7% más grande y un 15% más brillante. Todavía se puede apreciar, lo invitamos a verla a través de nuestras pantallas y también quizás si es que tiene acceso desde su casa puede apreciar este evento astronómico que nos maravilla. Regresamos a 24 AM, saludamos a quienes se incorporan a nuestra sintonía. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Luego que 9 niños escaparon de un hogar del Sename en Rancagua y se realizaron una manifestación por denuncia de maltrato, desconocidos ingresaron al patio del recinto, lo que obligó a Carabineros a evacuar a los menores del lugar. Más detalles con el periodista Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, Valentina? Buenos días. Fueron cerca de 30 las personas las que llegaron durante la jornada de ayer en la noche hasta el hogar de menores, del que escaparon 9 niños hace 2 días atrás. Todos ellos, algunos sin polera, estaban también descalzos, lo que generó mucha preocupación porque todos ellos fueron encontrados en una plaza y fue una joven la que vio a estos niños y después fueron derivados hasta un hogar. Todos ellos pertenecen al recinto Catalina Kentenich. Como una forma de protesta, cerca de 30 personas llegaron durante la tarde-noche con el fin de manifestarse en ese sector. Incluso ingresaron donde se encontraban algunos menores de edad, también se encontraban algunos adultos. Incluso en las imágenes ustedes pueden observar todo esta situación que fue captada también a través de registros audiovisuales. Los niños también denunciaban malos tratos y esa situación va a tener que ser investigada ahora por parte de la Fiscalía para esclarecer todas esas denuncias. En lo concreto, ayer estas personas ingresaron, se generaron algunos daños y eso generó que también Carabineros tuviera que llegar a través de distintas unidades con el fin de dispersar a todas estas personas. Si bien no se registraron personas detenidas por este hecho, sí los menores de edad tuvieron que ser trasladados, fueron evacuados desde ese recinto de menores a otras residencias. Incluso a unidades de la Policía de Investigaciones se presentaron familiares de 3 niños quienes solicitaron la custodia temporal de estos menores de edad de este centro con la finalidad de evitar que regresen al hogar de menores por las distintas denuncias que fueron establecidas ya durante los últimos días en relación a este recinto. Hay que hacer presente que Carabineros contabilizó a todos los niños que pertenecen a este recinto, sin embargo hay una que está perdida y eso obligó a
establecer una denuncia por presunta desgracia. Eso lo confirmó Carabineros y eso también tiene que ser investigado ahora durante esta jornada para así esclarecer qué habría pasado en el caso de esta niña en toda esta situación que fue muy compleja, no solamente para ellos, sino que también para los familiares de los niños que están involucrados en este recinto de menores. Vamos a revisar a continuación las declaraciones que entregó Carabineros sobre la situación ocurrida ayer y también la Fiscalía, porque la Fiscalía confirmó que se va a realizar una investigación con el fin de clarificar todas las denuncias de eventuales malos tratos contra los niños y que vendrían por parte de los funcionarios de este recinto de menores. Vamos a escuchar a continuación esas declaraciones. Si hubo algunos daños menores por algunas personas que hasta el momento no sabemos cuantificar cuántas son, debido a que las personas manifiestan que estando al interior y viendo la situación de que algunas personas accedían desde el portón hacia su patio, ingresan, ¿no es cierto?, y protegen a los menores que se encontraban en la residencia, que eran 3 en ese momento. La Fiscalía Regional de O'Higgins, habiendo tomado conocimiento de los hechos relativos a la huida de menores o de infantes desde un centro de residencia de la comuna de Rancagua, ha dispuesto el inicio de una investigación penal para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Una investigación que ya está en curso para establecer todas las eventuales responsabilidades por estas denuncias que se estaban estableciendo y que habrían generado el escape de estos 9 niños desde esta residencia de menores en la ciudad de Rancagua, un hecho que ha impactado también a los vecinos porque los niños llegaron después al domicilio de una vecina. Ahí incluso esta vecina los alimentó por un buen tiempo hasta la llegada de Carabineros, cuando después fueron trasladados de vuelta hasta el recinto. Sin embargo, ahora se han generado estas situaciones, manifestaciones, protestas al exterior de este recinto, así que estaremos muy pendientes a la evolución de este caso y cómo va a estar el desarrollo durante esta jornada. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Nos trasladamos hasta el norte de nuestro país, en Colchane, región de Tarapacá, porque durante las últimas horas se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en un ex vertedero que está ubicado a 2 kilómetros de la capital comunal. Fueron 2 bolivianas quienes dieron aviso a Carabineros y también a funcionarios de un recinto asistencial sobre el hallazgo de un cuerpo. Se estuvieron realizando distintas diligencias por parte de la policía y se pudo determinar de un cuerpo entre 55 a 60 años. Sin embargo, todo este procedimiento está a manos de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se encontraba sin identificación, sin equipaje, también habían rastros que el cuerpo habría sido arrastrado por varios metros, el cuerpo de la mujer, por lo que no se descarta la intervención de terceras personas y por ende un homicidio. Y es por esa razón que se estableció por parte de la Fiscalía que sea la PDI a través de la Brigada de Homicidios la que realice toda la investigación junto con el Servicio Médico Legal para establecer la data de muerte de este cuerpo que fue encontrado en el norte de nuestro país. Vamos a revisar también algunas declaraciones sobre este caso, las revisamos a continuación. Aproximadamente a las 20 horas, 2 mujeres de nacionalidad boliviana, las cuales indican que hay una fallecida en la cercanía de la frontera. ¿Ya? Acudimos inmediatamente al llamado, constatando in situ el fallecimiento de la ciudadana, ¿ya? Que no podemos determinar su identificación ni nacionalidad porque carece de identificación. Ustedes escuchaban a uno de los médicos que adoptó todo este procedimiento y es por eso que va a tener que ser investigado ahora para establecer una presunta participación de terceras personas en este hallazgo de cadáver en el norte de nuestro país. Una mujer de entre 55 a 60 años, según las estimaciones que estaban realizando las policías, y que fue encontrado por estas 2 mujeres bolivianas en un ex vertedero ubicado a 2 kilómetros aproximadamente de la capital comunal valentina. Rodrigo Pérez, continuaremos atentos al desarrollo de estas informaciones. Muchas gracias.
Son las 6 de la mañana con 48 minutos. La tensión no cesó tras el anuncio del gobierno de presentar su propio proyecto de retiro de fondos. La iniciativa contempla un abono de 200.000 pesos a cuentas de afiliados que no tienen dinero y que no tienen dinero que retirar y luego una fórmula de reintegro. Un proyecto que fue comentado por compatriotas que aseguraron que no importa el método que genere el retiro, lo importante, dicen, es recibir el dinero cuanto antes. Hay que comer. No sé de dónde sacar plata. No alcanza. Yo pago arriendo 120. A mí no me alcanza. No alcanza uno ni a pagar ni la luz ni el agua. Tengo 61 años, nadie me quiere dar trabajo. Ayer me dio por llorar porque me dio una impotencia tan grande. La gente necesita la plata ahora, ya. Ya que no nos llega plata del Estado, déjanos ocupar nuestra plata. Diversas vivencias y realidades que se repiten en distintos puntos del país. Problemas que se acumulan, al igual que las deudas. Escasea el dinero en miles de familias chilenas. Muchas veces falta para las necesidades más básicas. Pero mucha la gente que necesita dinero. Mucha gente que no tiene un pedazo para comer. Alrededor de 18 millones de solicitudes se cursaron para recibir el primer y segundo retiro de las AFP. Fondos utilizados en su gran mayoría para costear los gastos de la pandemia. El tercero, respaldado por amplia mayoría, se encuentra en el Tribunal Constitucional. Y este domingo, tras días de crisis y tensión, el gobierno presentó una alternativa. Vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley que va a permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros provisionales y, por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy día enfrentan. La iniciativa presenta similitudes con el que promovió el Parlamento. Eso sí, se presenta como un proyecto de retiro y recuperación de fondos. Nuestro proyecto contempla efectivamente un bono a todas aquellas personas, y esto es muy importante porque ha circulado mucha información, todas aquellas personas que hayan estado con saldo cero en alguno de los dos retiros anteriores. Tras el primer y segundo retiro de las AFP, alrededor de 3 millones de afiliados se quedaron sin fondos en sus cuentas. La propuesta del gobierno incluye una transferencia de 200.000 pesos a quienes no cuenten con ahorros previsionales por ese motivo. Aquellos que tengan fondos y soliciten un tercer retiro podrán sacar un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF, es decir, retiros entre 1 y 4,4 millones de pesos aproximadamente. ¿Por qué ahora el gobierno impulsa un nuevo retiro que se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo? Quienes quieran retirar sus fondos y tengan rentas sobre 1,8 millones de pesos mensuales imponibles deberán pagar impuestos. Además, el proyecto incluye un sistema de reintegro de los fondos retirados a través de un aumento en la cotización mensual del 2%. 1% será con cargo al empleador y el otro 1% con cargo al Estado, con un tope de 0,3% de la UF. El tema del segundo proyecto es venir a subirse a los laureles de lo que ya estaban hechos y tratar de asegurar algunas cosas hacia la AFP. Por último, a las rentas vitalicias se le adelantará hasta un 10% de los fondos de su reserva, que luego deberán devolver a su cuenta con cargo a su propia renta vitalicia. La iniciativa ingresará con suma urgencia a la Cámara de Diputados y se proyecta una tramitación de al menos 2 semanas. El deseo del gobierno es que los primeros pagos se realicen la primera quincena de mayo. La gente está esperando ese dinero. Se ha demorado harto, bastante. El gobierno siempre llega tarde y el otro proyecto obviamente que se va a atrasar mucho más, y si va al Tribunal Constitucional, mucho más se va a demorar. Efectivamente, el proyecto del tercer retiro del 10% del Congreso se encuentra a la espera de lo que dictamine el TC. Si la iniciativa es declarada constitucional, el proyecto podría ser promulgado alrededor del 20 de mayo y los pagos se realizarían la segunda semana de junio. Plazos de ambos proyectos que complican a la ciudadanía que, más allá de preferir uno u otro, espera prontamente los recursos para seguir enfrentando una compleja crisis económica y social producto de la pandemia. El 2% de cotización adicional generó inmediata polémica. Las pymes dicen que no tienen cómo pagarlo y desde el Congreso la oposición criticó al gobierno porque aseguran intenta usar la emergencia para hacer cambios profundos al sistema y afectar la reforma previsional. La moneda insiste en que es la única forma de minimizar el impacto de los retiros en las pensiones. Después de semanas de discusión, el gobierno entró al debate por el tercer retiro.
y lo hizo con un proyecto propio que tiene como principal diferencia el reintegro o recuperación de los ahorros retirados. Entendemos que ha sido una situación excepcional, pero esto tiene un impacto sobre las pensiones de las personas al mediano plazo. Entonces, la forma como de lo que vamos a lograr es que las pensiones no se vean tan impactadas es haciendo este reintegro. Ya está dicho, un 2% adicional con aportes de los empleadores y del Estado. Eso sí, el apoyo fiscal tendrá un tope de 0,3 UF mensuales, un poco más de 8.000 pesos. Por primera vez se propone que el Estado haga un aporte directo a las cuentas de los trabajadores. Efectivamente se va a lograr incrementar en un punto porcentual el aporte del empleador, y también se está mostrando la señal de que el Estado se va a comprometer también con mejorar la calidad de las pensiones. El proyecto de la moneda contempla que el 2% de cotización extra será universal y no solo para quienes realizaron algún tipo de retiro. Por eso, el dinero se destinará a la cuenta individual de cada trabajador y será administrado por las AFP. Lo que hace el presidente Piñera es seguir proponiendo el fortalecimiento del sistema AFP y tratar de adelantar, contrabandeando de alguna otra forma este 2% adicional de cotización nuevamente hacia el sistema AFP. Lo que aún no está claro es si este 2% de cotización adicional formará parte del 6% que se discute en la reforma previsional en el Congreso. El propio gobierno aún no lo define. Tiene que verse en el tema de la reforma previsional y por lo tanto lo que esperamos es que eso se discuta, ojalá lo antes posible para poder dilucidar todos esos temas. Una reforma polémica que por años ha estado entrampada en el Congreso, una de las piedras de tope, justamente el destino del 6% de cotización adicional. La oposición acusa al gobierno de aprovechar la emergencia para hacer cambios profundos. Fortaleciendo de esta manera el sistema actual de pensiones administrado por la AFP, que es un rotundo fracaso. Y por cierto, se entrecruza con el debate de la reforma previsional. Pero desde el oficialismo creen lo contrario, descartan que el debate previsional tenga alguna relación con el proyecto del retiro. Creo que no tiene mucho que ver con la discusión que nosotros tengamos respecto al retiro del 10% y la recuperación de esos fondos de pensiones que se gasten durante la pandemia. Mientras, el presidente de la CPC, Juan Sutil, aseguró que aunque es costoso para los empleadores, hacer el aporte adicional del 1% les permite ser parte de la solución, una postura absolutamente distinta a las pymes. Nos pilla en el peor minuto de las pymes. No podemos pagar ese 1%, lo único que vamos a hacer es aumentar la deuda que tenemos con los trabajadores que no le podemos pagar hoy día sus cotizaciones. El tercer retiro y la fórmula para reintegrarlo serán ahora los temas centrales de la discusión parlamentaria, una que el gobierno espera zanjar en el más corto plazo posible. Bueno, y atención con 24 AM porque vamos a tener una entrevista para aclarar los puntos de este proyecto de tercer retiro del gobierno. Vamos a otras informaciones y atención porque estamos en plena franja deportiva. El campeón panamericano de ciclismo, Antonio Cabrera, sufrió el robo de su bicicleta, avaluada en 8 millones de pesos. Todo esto mientras se ejercitaba en la franja horaria Elige Vivir Sano. Pese a que Carabineros recuperó la bicicleta, se abre el debate respecto a la seguridad de hacer deporte desde las 5 de la madrugada, cuando aún hay oscuridad. Hola, soy Antonio Cabrera y Felipe Peñalosa, actuales campeones de Juegos Odesur. Chile es el nuevo campeón de los Juegos Panamericanos de la Medellín. Pergaminos y trayectoria que poco importaron este domingo, el día en que el destacado ciclista Antonio Cabrera fue asaltado mientras entrenaba en plena franja horaria en San Joaquín. A las 6 de la mañana me asaltaron dos jóvenes con arma blanca. Igual como que en el momento la pensé que me podía haber pasado algo más. Un cuchillo fue el arma utilizada para robarle a Cabrera esta bicicleta valuada en 8 millones de pesos, que cuenta con piezas exclusivas y está adaptada a la medida del campeón panamericano. El poco uso que podían darle los malhechores o quizás algún tipo de arrepentimiento los llevó a dejar tirada la bicicleta en una iglesia donde fue recuperada por Carabineros. Una vez en el lugar, Carabineros concurre y verifica que reúne todas las características. Nos contactamos con la Fiscalía Local, el cual instruye que dicho elemento sea entregado al deportista. Una historia con un aparente final feliz, pero que abre las dudas sobre la seguridad para los ciclistas en la franja horaria. Si le ocurrió a un superdeportista, ¿cómo no podría pasarle a miles de personas que utilizan la banda deportiva?
Y es que el boom de la franja horaria de cientos de deportistas realizando actividades físicas da paso también a la precaución y el temor por posibles asaltos. A Daniel, por ejemplo, solo esta semana intentaron robarle 3 veces su bicicleta. Me tocaron 2 veces, me ha pasado, ya 3 gallos que te hacen encerrona en la ciclovía y ahí, bueno, uno cacha, entonces lo esquiváis, pero hay gente que no cacha. El alto valor de este medio y los recorridos en solitario son factores que incentivan posibles asaltos, pero quizás el punto más polémico se centra en el inicio de la banda deportiva a las 5 de la mañana, cuando miles de personas hacen actividades recreativas en plena oscuridad. Las mujeres nos da miedo salir a las 5 de la mañana, entonces yo, por ejemplo, salgo a las 7 y trato de subir hasta donde pueda llegar. Extender la franja horaria, crear una banda a las tardes es parte de una discusión que ya llegó al Congreso y el Gobierno. Invito al Ministerio de Salud a que realmente considere nuevamente la posibilidad de hacer deporte en horario PM. El gobierno decidió ampliar la franja horaria, pero desde las 5 a.m. hasta las 9 a.m. Y bueno, los resultados están a la vista. Lo hemos conversado que una segunda banda horaria, elige vivir sano, es súper complejo porque lo que se busca con las cuarentenas es justamente que haya menos movilidad de personas para evitar contagiarse. Pese a que aún no hay cifras sobre los delitos en la franja horaria, los expertos dan sus recomendaciones para evitar estos riesgos. Principales medidas es salir siempre acompañado, buscar algún grupo de amigos que quiera salir contigo en la mañana. Lo otro es tratar de tomar distancia también, eso es súper importante, tomar distancia de la gente cuando veis que no son principalmente deportistas, alejarte. Antonio Cabrera recuperó su costosa bicicleta con la que estará la próxima Copa del Mundo. Una mala experiencia que pudo ser peor, pero que pone sobre el tapete la seguridad de miles de personas que se ejercitan durante la franja horaria. Cumple 62 años, nació un día como hoy, pero de 1959 en Escocia. Su larga carrera incluye la canción de la película de James Bond, For Your Eyes Only, y colaboraciones varias, hasta colaboraciones con Luis Miguel. Y vamos nosotros directo con China Easton al tiempo. Iván Torres, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. ¿Bajan las temperaturas hoy? ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Sigue el pronóstico de lluvia para el fin de semana? Sigue el pronóstico de lluvia, no tan solo en Santiago, sino también en la zona central del país, y particularmente más intensa aquí, en la región de Ñuble y la región del Maule. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Estamos en presencia de bastante nubosidad que incluso ha ingresado a parte de los valles de la región de Coquimbo, también Valparaíso está con mucha nubosidad, hay neblina, hay lloviznas, mucha precaución obviamente al conducir. Los estratos o nubes bajas han ingresado hacia los valles. Pudahuel tiene 500 metros de visibilidad por la niebla, está cubierto con nubes obviamente el sector poniente de la capital. En las próximas horas va a ingresar un poquito más hacia el sector central, pero de todas formas va a ir despejando el transcurso de la jornada. Acá está Santiago, acá está la gran ciudad, y en general el norte se mantiene también con pocas nubes y la aproximación de un sistema frontal hacia la zona austral de nuestro país y también la zona sur. De inmediato, detalle el pronóstico de la capital. Está nublada la capital en gran parte del sector poniente. Esperamos obviamente que despeje. La máxima se estima 22 grados en el sector del centro y unos 24 grados en el sector oriente. Vamos de inmediato con detalles para todo el país. Arica, Iquique, el día de hoy con cielo claro, máxima de 22 y 21 grados, 20 para Antofagasta, Copiapó despeja con 23 y La Serena va a quedar parcial, en realidad prácticamente despejado en la tarde, una máxima de 17. La región de Valparaíso nublado parcial con 15, la temperatura bastante baja, recordemos, lloviznas matinales. Rancagua, cielo despejado, también Talca y Chillán, en la mañana obviamente algunos bancos de nubes bajas. En Concepción se esperan nubes parciales máximas de 17 grados. La región de la Araucanía, nubes el día de hoy, nublado parcial, en Valdivia nublado, en Osorno nublado pero con chubasco a fines del día, también Puerto Montt, 17 grados de máxima, predominantemente nublado, precipitaciones a fines del día, y en Quillón máxima de 15 con precipitaciones. También hay precipitaciones en la región de Aysén, en Coyhaique, Chile Chico con máxima de 18, Puerto Natales y Punta Arenas también con chubasco, máxima de 10 grados. Sin embargo, Puerto William predominantemente nublado porque las precipitaciones llegan ya a fines del día, prácticamente en la noche. Detalles para los próximos días acá en Santiago. Mucha atención. Mañana despejado entre 27 y 28 la máxima. El día jueves despejado parcial, máxima de 25. El viernes definitivamente llegan las nubes con cielo parcial. Atención, la mínima 5 grados. El día sábado nublado, 16 y 5 las extremas, y el día domingo
15 de máxima, mínima de 6, lluvias en Santiago. Iván Torres, estaremos preparados entonces para un fin de semana verdaderamente de otoño, ¿no? Así es. Algo que hemos tenido poco en abril. ¿Se confirma uno de los abril más calurosos del último tiempo? Por el momento sí. Ya. Por el momento sí, dado que tuvo un evento de altas temperaturas a principios de abril, por el momento se considera el más lluvioso, pero vamos a ver qué pasa con esta semana. Podría bajar un poco, pero no tanto. Ya, perfecto. Vamos a hacer la evaluación el viernes entonces. Por supuesto. Que estés muy bien, que tengas buen día. día. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. 10 comunas de la región metropolitana avanzarán a transición a partir del día jueves. Este anuncio que se produce en medio de cambios en el plan paso a paso, particularmente en la etapa de transición. Se endurecen las medidas sanitarias para esta fase y Daniela González tiene más información y a una importante entrevistada. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Claro, es Alhué, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa. Son esas las 10 comunas de la región metropolitana que desde este jueves avanzarán a la fase 2 del plan paso a paso, una medida de desconfinamiento menos estricta claramente que la cuarentena, pero que también implica mayores responsabilidades. Ese tema lo vamos a conversar en estos próximos minutos con la doctora y subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo primero que todo, subsecretaria, es cómo se llega a esta decisión de sacar de cuarentena a 10 importantes comunas de la región metropolitana. ¿Por qué estas? Bueno, desde hace varias semanas ya, yo diría que hace 3 semanas, vemos una evolución positiva, particularmente en la región metropolitana, del punto de vista del número de casos, es decir, la incidencia, la positividad. ¿Cuántos de estos casos son por búsqueda activa? Es decir, personas que no tienen síntomas y los hemos ido a buscar, y también cuántos de ellos están en residencia sanitaria. O sea, vemos una serie de indicadores que nos permiten ir tomando decisiones, y hay que decir que también toda la región metropolitana lleva ya un mes en cuarentena. Y en función de eso hemos ido viendo que estas comunas que en el día de ayer anunciamos son las que tienen mejores indicadores desde toda esa mirada positiva. Pero como usted bien dice, esta es una etapa de transición donde las personas tienen que mantenerse en cuarentena los fines de semana, tenemos un toque de queda, es una transición algo más estricta, pero necesitamos mucha responsabilidad de las personas. Todos llevamos ya un año en cuarentena y sabemos lo que implica cuando las medidas se relajan en forma muy importante por parte de las personas. Así que mucha responsabilidad, evitar las aglomeraciones, salir en los horarios donde hay menor riesgo de contagio, y obviamente siempre con las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla. Es fundamental ahora que hace más frío, si estamos adentro de la casa, ventilar, mantener una ventana abierta, porque sabemos que hay menos riesgo de contagio. Subsecretaria, ayer en el balance que dieron a conocer, decían también que va a haber un mayor endurecimiento en las medidas en esta etapa de transición, por lo menos para estas 10 comunas, una mayor fiscalización, un plan de estrategia de testeo, trazabilidad e aislamiento. Le quiero preguntar, en la práctica, ¿cómo se va a hacer? ¿Significa que se van a tomar más PCRs, que van a haber más personal de Seremi de Salud fiscalizando en estas 10 comunas? Primero que nada, eso, la fiscalización va a aumentar particularmente en estas comunas que van a tener más libertades durante la semana, se mantienen en cuarentena los fines de semana. Lo segundo, va a haber un aumento importante de la búsqueda activa de casos, de la trazabilidad y del aislamiento. ¿Qué significa? Que vamos a ir a buscar aquellos casos positivos en aquellas zonas donde hay mayor incidencia y donde puede haber mayores aglomeraciones. Estamos viendo fuera de las salidas del metro, ¿cierto? Fuera de los supermercados, en aquellos lugares donde sabemos que las personas tienden a haber mayor movilidad. Y desde esa mirada decirle a las personas que obviamente que si tienen algún síntoma o han estado en alguna situación que corren riesgo, se testeen, porque sabemos que en la medida que nos testeamos y nos aislamos oportunamente, la cadena de contagio disminuye. Lo otro, decirle que nosotros estamos haciendo hoy día antígeno. El antígeno tiene una gran ventaja, que es la oportunidad. ¿Qué significa? Vamos a salir con estos móviles, el resultado está en 15-30 minutos, por lo tanto inmediatamente se puede hacer la trazabilidad, es decir, con quién estuvo en contacto esa persona, y obviamente el aislamiento. Subsecretaria, otra de las medidas también es la reducción de los aforos en los centros comerciales. Hay muchas de estas comunas que tienen importantes centros comerciales y que precisamente van a aglomerar o van a llamar a gente a comprar hasta sus dependencias.
una persona cada 10 metros cuadrados, así lo señalaba usted el día de ayer. ¿Cómo se fiscaliza eso en la práctica? Bueno, la forma de fiscalizar es de varias maneras. Primero que nada, hacer un llamado a la gente que siga privilegiando la compra a través de Internet, aquellos que lo pueden hacer. Obviamente sabemos que las aglomeraciones son un riesgo, por lo tanto hacemos un llamado que nos mantengamos con estas medidas de autocuidado. A pesar de tener estas mayores libertades, obviamente tenemos que seguir cuidándonos porque sabemos que todavía estamos con muchos contagios. ¿Cómo es la fiscalización? Cada centro comercial tiene que indicar, de acuerdo a los metros cuadrados de su lugar, cuál es el aforo máximo que puede tener dentro de su centro comercial. Eso lo hemos visto en distintos centros comerciales que ponen el número máximo, pero además no solamente el aforo del punto de vista del número de personas que puede estar adentro, sino que dentro del centro comercial tienen que mantenerse las medidas. Nosotros hemos visto que durante la Navidad hubo que cerrar algunos centros comerciales por las aglomeraciones, tiene que mantenerse el distanciamiento físico, tiene que haber alcohol gel a disposición de las personas. Dentro de los recintos de las mismas tiendas tiene un aforo particular también, por lo tanto el llamado es que sí vamos a estar fiscalizando dentro de los centros comerciales, dentro del comercio, en los lugares donde pueden haber aglomeraciones, pero obviamente aquí es la cooperación de todos para controlar la pandemia. Subsecretaria, hablando de los aforos, claramente cambian cuando avanzamos a la fase 2 del plan paso a paso. Es bueno recordarlos porque no es la misma cantidad de personas en una cuarentena total y obligatoria. Ahora deberían poder permitirse algún tipo de juntas sociales, pero hasta un cierto límite. ¿Cómo funcionan los aforos en la fase 2 del plan paso a paso? Sí, eso es muy importante. Hay que recordar que la transición es de lunes a viernes, las personas pueden circular, fines de semana y festivo tienen que estar en cuarentena, pero el aforo durante la semana es un máximo de 5 personas como reunión social. Eso significa que si en una casa viven 5 personas, desgraciadamente no van a poder invitar a nadie. Y acá el llamado es que si hay una situación particular donde viene alguien de afuera, siempre ojalá privilegiar estar afuera. Sabemos que los días están más fríos, por lo tanto se hace más difícil, y si no puedo estar afuera, siempre mantener un lugar ventilado, porque es la forma de disminuir los contagios, mantener obviamente la mascarilla y mantener el distanciamiento físico. Tenemos que aprender a vivir en este modo COVID. Es esencial, sabemos que es difícil, pero tenemos que aprender, porque en la medida que todos vivamos en este modo COVID, vamos a poder seguir avanzando, vamos a poder tener más libertades. Vemos todos los días como nos dicen necesitamos salir, y obviamente después de un año la gente está cansada, pero tenemos que aprender a vivir de esta forma para que todos juntos contengamos esta pandemia. Subsecretaria, falta poquito para las elecciones de mayo y bueno, se ha visto una especie de baja en los contagios, pero ustedes que están estudiando este tema día a día, ¿cómo ven venir esa fecha? ¿Deberían realizarse las elecciones de una forma correcta o podría presentarse un nuevo pic de contagios que necesitara retrasar aún más las elecciones? Nosotros estamos trabajando todos los días, 24/7, para poder realizar las elecciones, para disminuir los contagios y que haya más libertades para las personas. Hoy día, en general, nosotros vemos una evolución positiva en muchas de las regiones de nuestro país, particularmente en el sur. Nos preocupa enormemente Magallanes, que las últimas semanas ha tenido un aumento significativo, lo mismo Arica, lo mismo Atacama, pero en las otras regiones que llevan mucho tiempo con cuarentena, hemos visto un avance positivo, también en la región metropolitana. Por lo tanto, esperamos, obviamente, que si esto sigue así, trabajar intensamente para que podamos tener elecciones en los próximos días. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, le agradecemos por estos minutos tan valiosos para explicar estas nuevas medidas, estas nuevas restricciones en la fase 2 del plan paso a paso. Ya lo señalábamos hace algunos instantes, son 10 comunas de la región metropolitana que avanzarán a la fase 2 este jueves y también implica mayor endurecimiento en las medidas, ¿no? Porque no podrán funcionar los gimnasios en espacios cerrados, los casinos en la fase 2 del plan paso a paso tampoco podrán abrir sus puertas, además los aforos, ya le explicaba la subsecretaria, serán más reducidos en las casas y también en los centros comerciales y además continúa el cierre de fronteras por lo menos por un mes. Atentos a las medidas entonces y como lo decía la subsecretaria Daza, a continuar con todos los cuidados a vivir en este modo COVID, no olvidar la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, un mensaje que hemos reiterado. Muchas gracias a ti, Daniela, y a la subsecretaria Daza.
Bien, vamos a noticias policiales, son las 7:19. Una violenta encerrona sufrió un funcionario del Ejército y su pareja en Santiago Centro, donde fueron intimidados con armas de fuego por 7 delincuentes. Fabián Collado con los detalles. Fabián. Sí, vale, y esto impresionó a los vecinos de ahí de calle Coquimbo, en el centro de Santiago, los cuales trataron de ahuyentar a esta banda de delincuentes lanzando objetos contundentes desde sus propios departamentos. Lamentablemente el objetivo no se consiguió. ¿En qué sentido? Primero, la víctima fue golpeada con elementos contundentes en su cabeza y además de eso le robaron su vehículo. Estas imágenes corresponden entonces a la calle Coquimbo, Santiago Centro, donde uno funcionario del Ejército, el cual estaba de civil, estaba junto a su pareja, fue a comprar comida rápida. Descendió del automóvil sin ningún problema. Cuando iba llegando fue abordado por un grupo de 7 delincuentes, los cuales con armas de fuego inmediatamente lo separaron de su pareja. Además de eso, en todo minuto estaba siendo apuntado con un arma de fuego en su cabeza y sumado también lo empiezan a golpear en reiteradas ocasiones con la empuñadura de la pistola. Por lo mismo es que quedó herido, quedó tendido en el piso, instantes que aprovecharon los delincuentes para darse a la fuga. De todas maneras, lo que les contábamos al inicio de este despacho, los vecinos se percataron de esto, trataron de ahuyentar a los delincuentes como fuese, pero lamentablemente no lo lograron, pese a que les lanzaron diversos elementos contundentes. Ahí la víctima se dirigió hasta la 4ª comisaría de Santiago para realizar la denuncia. Es quien ustedes ven al costado derecho de la pantalla, cabo segundo del Ejército, de 23 años, quien posteriormente fue derivado hasta un recinto asistencial, heridas solamente de carácter leve afortunadamente, sin mayores complicaciones, fue dado de alta y de todas maneras se está realizando toda una investigación con el fin de poder encontrar a los responsables. De hecho, las alarmas se generaron desde el mismo centro de Santiago, porque en algún minuto se pensó que el vehículo en que se trasladaban los delincuentes estaba siendo quemado ahí en Ramón Subercasó con calle Conferencia. Era un vehículo con las mismas características, marca Audi, un alto valor comercial, el que se trasladaban los delincuentes. Tenían similitudes, pero era un tiempo muy corto entre el asalto y la quema de este vehículo. Eso no coincide. Peritajes que va a tener que desarrollar Carabineros, porque van a ser fundamentales. Porque si se trata del vehículo en que andaban los antisociales, se pueden analizar cámaras de seguridad con el fin de poder identificar a esta banda que dejó herido a este funcionario del Ejército ahí en el centro de Santiago. Vamos a revisar las declaraciones por parte de él, quien nos relata estos hechos, además de Carabineros y diversas impresiones a continuación en 24 AM. Subimos al auto, se bajan alrededor de 5 o 6 personas y nos bajaron con pistolas, estaban todos con pistolas y se llevaron el auto. Se subieron 3 en la parte de atrás y como 4 intentando forcejeando, quitándome la llave, el celular, me robaron el celular y después de eso no sé más. Había un auto estacionado ahí, creo que estaban conversando cuando llegó un auto blanco con varias personas en el interior y con armas de fuego intentaron, asaltaron a la pareja que estaba en el interior del auto. Fueron intimidados con armas de fuego. Serían alrededor, como le dije, como 7 individuos, todos premunidos con armas de fuego. No se sabe si son armas de fuego reales o de fantasía, pero todo eso es materia de investigación por el momento. Entonces, investigación que está en desarrollo por parte de Carabineros de la 4ª comisaría, también del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de la Policía Uniformada, con el fin de poder encontrar mayores antecedentes y algunos peritajes para poder encontrar también el vehículo de la víctima, del cual no se sabe absolutamente nada hasta esta hora de la mañana. Vamos a revisar más informaciones porque un grupo de más de 30 personas se congregó en las afueras del hogar Catalina Kentenich allá en Rancagua. Recordemos que ayer se dio a conocer que 9 niños habían escapado sin zapatos, semidesnudos durante el domingo, y esto es porque habían denunciado que fueron golpeados al interior de la residencia, incluso habían pedido no ingresar hasta
el hogar Catalina Quentenich allá en Rancagua. Son más de 30 personas las cuales vulneraron los sistemas de seguridad, ingresaron hasta los patios de esta residencia vinculada al Sename. De hecho, se solicitó la presencia de carabineros del control de orden público con el fin de poder evacuar a todos estos sujetos que estaban al interior con diferentes elementos disuasivos. No hubo personas detenidas en medio de esto, tampoco personas lesionadas, pero sí se tuvo que evacuar a todas las personas, a todos los niños que se encontraban al interior de este recinto de Catalina Quentenich, el hogar dependiente del Sename, para el resguardo de su seguridad. Algo que preocupa: hay una niña de 10 años que se encuentra desaparecida, por lo mismo que se tuvo que realizar una denuncia por presunta desgracia. Y de todas maneras el Ministerio Público, la Fiscalía Regional, ya está realizando la investigación en torno al origen de este caso, en torno a las posibles vulneraciones en contra de estos menores que terminaron escapando y que fueron vistos en una plaza allá en Rancagua durante este domingo. Revisemos declaraciones respecto a todo el operativo que se generó durante la jornada de ayer en Rancagua. Sí hubo algunos daños menores por algunas personas que hasta el momento no sabemos cuantificar cuántas son, debido a que las personas manifiestan que estando al interior y viendo la situación de que algunas personas accedían desde el portón hacia su patio, ingresan, ¿no es cierto?, y protegen a los menores que se encontraban en la residencia, que eran 3 en ese momento. La Fiscalía Regional de O'Higgins, habiendo tomado conocimiento de los hechos relativos a la huida de menores o de infantes desde un centro de residencia de la comuna de Rancagua, ha dispuesto el inicio de una investigación penal para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Ya lo confirmó entonces el Ministerio Público, esta investigación que se está desarrollando. De hecho, durante horas de la noche de ayer, hasta la Policía de Investigaciones llegaron al menos 3 familias quienes estaban solicitando la custodia temporal de 3 niños de dicho centro, con el fin de evitar de que puedan regresar hasta este hogar de menores donde hay denuncias de irregularidades y que impactó a vecinos de la comuna de Rancagua luego de este domingo de ver a niños semidesnudos y denunciando que habían sido golpeados al interior del centro Catalina Quentenich allá en la región de O'Higgins. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a el centro de Santiago nuevamente. Porfiados, recontraporfiados, ya lo hemos dicho. Estos sujetos que todavía no entienden absolutamente nada, que siguen carreteando y que es una de las situaciones fundamentales de la diseminación del virus. Así lo dicen los especialistas. Más de 35 personas, las cuales fueron detenidas durante las últimas horas porque estaban protagonizando una fiesta clandestina. Son vecinos del sector los cuales llaman al teléfono de emergencias de Carabineros para denunciar que había muchos sujetos merodeando ahí en el sector de José Miguel Carrera a la altura del 600. Esta es la zona sur de la comuna de Santiago. En definitiva, cuando llegan los uniformados al lugar, se percatan de que sí, todo esto era efectivo. Se estaba celebrando un cumpleaños con 18 mujeres, 17 hombres, incluyendo a 3 menores de edad. Por lo mismo, todos fueron detenidos, derivados hasta la segunda comisaría de Carabineros, donde hasta esta hora de la mañana se está estudiando qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la situación judicial. Se desconoce quién va a ser formalizado. Comúnmente son los reincidentes más el organizador del evento, y lo que sí, de ninguno se salva es del sumario sanitario. Multas que pueden ser entre los 2,5 millones de pesos hasta los 50. Revisemos declaraciones a esta hora en 24 AM. Se encontró bebidas alcohólicas, cerveza, whisky. Se encontraron elementos para una celebración de fiesta, globos, hay una especie de ponche también en el lugar. Hasta el momento son 3 menores de edad, los que también van a ser conducidos para tomar contratar sus identidades y ver el tema de su domicilio y ver quiénes son los padres de estos menores. Entonces se están corroborando diversos antecedentes. De hecho, ustedes pueden ver las imágenes por ser
una cantidad numerosa, más de 35 personas, las cuales estaban al interior de este recinto, en esta fiesta clandestina. El control de orden público tuvo que llegar al lugar para evitar mayores complejidades. Nosotros nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, donde nos encontramos, pero para poder revisar un grave accidente de tránsito que se produjo cerca de las 4 de la mañana. Una familia desesperada. ¿Por qué? Hombre y mujer estaban a punto de ser padres. La mujer estaba embarazada, estaba en vías para el parto en un recinto hospitalario. Iban transitando por Rodrigo Araya a la altura de José Pedro Alessandri, límites de la comuna de Ñuñoa con Macul, cuando habrían ido a alta velocidad y habrían terminado chocando con un camión de 3/4. De hecho, el esposo de la embarazada perdió el control de su vehículo y quedó con algunos daños menores el automóvil, como ustedes están viendo en pantalla. Por lo mismo, el servicio de emergencia tuvo que llegar al lugar con el fin de poder fundamentalmente salvar la vida del bebé que estaba por nacer, y fue trasladada hasta el Hospital Salvador, donde afortunadamente se ha ido recuperando de sus heridas y no está en riesgo el embarazo. En estos instantes están obviamente en pabellón ahí en la comuna de Providencia. Mientras tanto, el resto de los involucrados no sufrió heridas y diversos peritajes se estuvieron realizando, porque hasta hace pocos minutos está absolutamente obstaculizado el tránsito en una pista en José Pedro Alessandri en dirección hacia el norte, y todas las pistas justo en el centro de Rodrigo Araya para las personas que iban tanto en dirección oriente como poniente. Entonces, un final desesperado, lógicamente, porque esta mujer estaba a punto del trabajo de parto y por eso iban a un recinto asistencial. A cualquiera le puede pasar. Nosotros cerramos nuestra entrega informativa acá desde la comuna de Ñuñoa con estas fiscalizaciones que se están realizando. Recordemos que esta es una de las comunas que a partir de este jueves pasan a fase de transición, y estos lugares acá, cuando hay límites como la comuna de La Reina, por ejemplo, comuna de Ñuñoa, dos que están en fase 2 con otras comunas como Macul, por ejemplo, son importantes con el fin de que las otras comunas que tienen peores índices en relación al virus sigan en confinamiento y que la gente no se relaje por ningún motivo, y por lo mismo este tipo de controles y fiscalizaciones por carabineros van a continuar en las calles de Santiago. Vale. Fabián Collado, muchas gracias por toda la información de las últimas horas y también la información en vivo desde la comuna de Ñuñoa. Bien, y nuevamente las autoridades tuvieron que aclarar el funcionamiento de los llamados hoteles para adultos. ¿Qué se necesita para acudir a estos lugares sin incumplir la norma? Ponga atención. Los moteles sí pueden funcionar tal como funcionan los hoteles porque se rigen bajo la misma patente, por supuesto. Con esta declaración se esperaba que las dudas sobre el funcionamiento de hoteles para adultos ya no existieran más, pero no fue así. Teníamos salvoconducto en el hotel y no sé por qué. ¿Qué salvoconducto tenían ustedes? Del de desplazamiento, el que se saca, el de 2 horas. ¿Y en ese permiso qué especificaron ustedes? ¿Ah? ¿En ese permiso qué especificaron ustedes? El que íbamos a un hotel. Este fin de semana, nuevos detenidos, 87 personas fiscalizadas por carabineros, estaban en un hotel para adultos en la Florida. Algunos mantenían permisos temporales u otro tipo de, incluso salvoconductos, pero ninguno que le permitiera alojarse en esas instalaciones. Ellos deben fiscalizar permisos de desplazamiento cuando la gente se está desplazando, no cuando están hospedando. Insisto, no existe un permiso de hospedaje. Hay una regla general. Las comunas en cuarentena, que en el caso de la región metropolitana son 52 hasta este jueves 29, deben mantener un confinamiento obligatorio, salvo para trámites esenciales. Para eso están pensados los permisos de desplazamiento general, por lo que las personas no deberían pernoctar fuera de sus domicilios. ¿Qué hoteles, moteles u hoteles para adultos pueden funcionar, ya que son servicios esenciales para quienes por motivo de fuerza mayor no pueden dormir en su domicilio, ojo, y en cualquier parte de Chile, por ejemplo, por asistir a un funeral o por trabajo o tratamiento médico? Lo razonable es que las personas pernocten en sus domicilios, en sus hogares. Si hay alguien que por alguna razón tiene que visitar la región metropolitana porque viene un funeral, por ejemplo, entonces puede pernoctar en un lugar distinto a su domicilio y para eso tiene que portar el permiso correspondiente. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué, si aquí la cuestión es bien clara. Uno saca un permiso y se puede trasladar a donde uno quiera.
La pregunta se la hicieron varios. Aquí la respuesta. El permiso de desplazamiento está dirigido básicamente a que haga uso de aquello que considere esencial. Si la persona considera que es necesario poder concurrir a estos recintos haciendo uso de este permiso, bueno, va a tener que hacerlo dentro del contexto y el tiempo que le otorga dicho permiso. En síntesis, si quiere usar sus permisos para ir a un motel u hotel para adulto, puede hacerlo. Si pernocta ahí y lo fiscalizan, deberá justificarlo, porque el llamado es a quedarse en casa. El establecimiento en sí tiene que asegurarse y advertir a quienes residen o a quienes van a hacer uso de este lugar que esas son las condiciones sobre las cuales puede operar. Aún así, desde el gremio de hoteles para adultos insisten que la normativa y las autoridades no han sido claras. Advierten que además Carabineros habría actuado fuera de la ley al ingresar a las habitaciones para sacar a los pasajeros. Es una falta gravísima, incluso anticonstitucional, pues viola el derecho de intimidad. Pero desde Carabineros hoy no quisieron referirse al tema. 87 personas detenidas que quedaron en libertad, aunque el mal rato se lo llevaron igual. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y este es un tema que está marcando los últimos días. ¿En qué consiste el proyecto de ley de retiro del 10% anunciado por el gobierno para despejar todas las dudas, las inquietudes? ¿Cuándo va a llegar el dinero? Vamos a tomar contacto de inmediato con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, buenos días, bienvenida a 24 AM. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Ministra, en primer lugar, ¿están los votos en el Congreso para aprobar este proyecto? Y en ese caso, ¿cuándo las personas podrían contar con estos recursos del tercer retiro que promueve el gobierno? Bueno, muy buen día. Voy a aprovechar de saludar a los carabineros y carabineras a lo largo de todo Chile, hoy en el Día del Carabinero. Y bueno, decir de que efectivamente esperamos tener los votos porque este es un buen proyecto de ley. Es un proyecto que asegura que las personas puedan retirar su 10% que lo necesitan. Asegura también que podamos ir recuperando de a poco el daño previsional que ha generado estos retiros en el tiempo. También permite y asegura que las personas que no tenían nada que retirar, que no tenían saldo en sus cuentas, puedan recibir 200.000 pesos. Y eso finalmente construye un mucho mejor proyecto y por lo tanto esperamos el apoyo obviamente de todos los parlamentarios para poder estar pagando lo antes posible, porque ante su pregunta de cuándo podemos estar entregando los recursos va a depender de cuándo este proyecto esté promulgado. Estamos haciendo un esfuerzo bien relevante para poder tener todos los temas administrativos trabajados anteriormente a fin que una vez esté promulgado este proyecto de ley podamos pagar a la brevedad. Así que si me pregunta cuándo, bueno, dependemos de cuándo se promulgue en el Congreso Nacional. El presidente decía el día domingo cuando anunció este proyecto que podría ser en la quincena de mayo, pero en la quincena de mayo se podrían realizar las solicitudes o los pagos, porque en el proyecto de ley dice que las aseguradoras tienen hasta 20 días para realizar los depósitos a las personas. Y ministra, ¿están los votos de Chile Vamos por lo menos de su sector? Bueno, nosotros hemos presentado, como le decía, un proyecto trabajado, recibiendo muchos de los comentarios que se hicieron durante la tramitación de la reforma constitucional y lo que queremos obviamente es poder contar con el apoyo, por supuesto, partiendo desde Chile Vamos y obviamente cruzando hacia la oposición. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que está muy bien pensado en las personas. Finalmente recoge lo bueno que podía tener la reforma constitucional, pero también se hace cargo de lo malo, insistimos, con el daño previsional, permitiendo recuperar finalmente las pensiones, porque tenemos que pensar, como decía ayer el ministro Delgado, no solamente en el presente, muy relevante, sobre todo en temas tan angustiantes como los que estamos viendo ahora, sino que también en el futuro. Y sobre todo en el presente pensar en quienes no tenían nada que retirar y con el proyecto aprobado anteriormente no habrían podido recibir ningún aporte y con este, insistimos, reciben 200.000 pesos todos aquellos que en algún momento, ya sea en el primero o en el segundo retiro, hayan quedado en cero, independiente de cuántas cotizaciones puedan haber ingresado después de haber quedado en su saldo en cero. Y por lo tanto es una buena noticia, estamos hablando de 3 millones de personas, estamos hablando de recuperar efectivamente los montos que fueron retirados por necesidad, estamos hablando de proteger las pensiones, estamos hablando que las rentas vitalicias también están siendo consideradas en este proyecto de ley, por lo tanto creemos que no hay ninguna razón
para que no tengamos una aprobación transversal en la Cámara y después en el Senado. Ministra, detengámonos en el punto de las personas que quedaron con saldo cero en sus ahorros previsionales. Usted dice, van a poder recibir este bono de 200.000 pesos. ¿De qué forma les va a llegar ese bono? ¿Van a tener que postular? ¿Va a ser un depósito inmediato? Y reiterar lo que decía usted, si la persona cotizó, igualmente va a poder tener ese dinero, porque en un minuto tuvo monto cero, para que quede claro ese punto. Sí, efectivamente, Valentina, es importante decirte que estamos pensando en un bono de 200.000 pesos en este proyecto de ley para que llegue de forma automática a todas las cuentas individuales de las personas que al retirar, ya sea en el primero o en el segundo retiro, quedaron en saldo cero. Después puede haber pasado que una persona siguiera cotizando o que si estaba cesante haya vuelto a trabajar y haya vuelto a cotizar y por tanto tenga montos pequeños en sus saldos de sus cuentas. Eso no se va a considerar para entregar este bono de 200.000 pesos y por lo tanto los 3 millones de personas que en algún momento quedaron en saldo cero posterior a los retiros lo van a recibir. Es un depósito, obviamente, es su cuenta individual para que lo retiren de la misma forma que retiraron anteriormente. Es un proceso expedito, fácil, la gente lo entiende, no tiene costo y eso es muy importante decirlo, no tiene costo, no reciben efectivamente las cuentas individuales ningún monto por este depósito, tampoco las personas deben pagar nada por retirarlo, a diferencia de los giros que se puedan realizar en otras cuentas y por lo tanto, como la gente ya sabe, esta es la mejor forma de hacerlo llegar muy rápidamente los recursos a quienes más lo necesitan. Van a llegar a través de las AFP, entonces hay que solicitarlo igual que un retiro a estos 200.000 pesos. Efectivamente, es el mismo mecanismo de todos los retiros, es como le dijo anteriormente, una forma que ha sido muy valorada por la ciudadanía en los retiros anteriores y por lo tanto creemos que esto nos permite llegar mucho más rápido a toda la ciudadanía. Ministra, vamos a las rentas vitalicias. En el proyecto del Congreso se permite que las personas con rentas vitalicias realicen un retiro. En este es virtualmente un préstamo porque se va a tener que devolver el dinero. ¿Cómo va a funcionar eso para las personas con rentas vitalicias que también estaban interesadas en estos recursos? Es importante aclarar, Valentina, de que el mecanismo es exactamente el mismo que tenía la reforma constitucional del Congreso. Es un anticipo solidario, la única diferencia es que ese anticipo solidario se le hacía por parte de las compañías de seguro en el proyecto de la reforma constitucional y obviamente tenía que después sancionarse cómo se iba a devolver ese anticipo, probablemente con disminución de las pensiones de las personas y en el caso obviamente de lo que es el proyecto del presidente es un anticipo solidario que lo entrega el Estado y que nunca puede superar el 10% de la renta vitalicia de las personas, cuidando obviamente las pensiones que deben mantenerse durante el tiempo. Por lo tanto, es un mucho mejor mecanismo, pero ocupando el mismo espíritu de la reforma constitucional del Congreso. ¿Bajarían las pensiones de quienes tienen rentas vitalicias y realizan este retiro? Lo que va a significar con este anticipo es que las personas van a poder devolver efectivamente lo que hayan solicitado de anticipo, que tiene un tope de 100 UF, con un monto máximo del 10% de la renta vitalicia. Es decir, nunca va a bajar la renta vitalicia de las personas y van a seguir recibiendo el 90% y nunca menos que eso. Pero baja entonces, ministra. Es un autopréstamo básicamente, ¿o no? En estricto rigor, Valentina, y esto es súper relevante que lo dejemos claro, la misma figura que existía en la reforma constitucional del Congreso. Lo único que cambia es que en vez de las compañías aseguradoras, en este caso es el Estado. En el caso de las compañías aseguradoras no se sabía cómo lo iban a devolver, incluso podían pedirles devolverlo en tiempos mucho más acotados, con montos mucho más altos, con porcentajes más altos de su renta. No era efectivamente un retiro que no tuviera costo para las personas y eso es muy importante aclararlo, es exactamente la misma forma de la reforma constitucional del Congreso. Ministra Carla Rubilar, ¿qué pasa con el pago de impuestos si yo realizo retiro? ¿Quiénes pagan impuestos por realizar retiro y quiénes no pagan impuestos y cuánto hay que pagar? Efectivamente, tenemos un impuesto que va al global complementario, que es exactamente el mismo impuesto que quedó establecido en el segundo retiro aprobado por el Congreso y que fue pagado hace unos meses atrás. Estamos hablando de que más o menos el 10% de las rentas más altas tendrá que pagar impuestos que se pagan en la próxima operación renta, no ahora, en la próxima operación renta. Y es importante decir de que un poquito menos del 90% de las personas está completamente excluida de pagar
impuestos en este caso. Además, obviamente, como usted sabe, en la medida que las personas han disminuido sus ingresos, que la gran mayoría bajan de tramo y están obviamente exentos de impuestos. Estamos hablando, como le decía, más o menos el 10% de las rentas de más altos ingresos del país, las únicas que van a tener que pagar. Aproximadamente de personas que ganan 1,8 millones mensual, ministra, ¿esas personas de ese monto en adelante tienen que pagar impuesto por este posible tercer retiro? Efectivamente, ese es el monto que está determinado y es exactamente el mismo monto que estuvo determinado durante el segundo retiro y que se aprobó en el Congreso Nacional. Ministra, muchas personas dicen que el gobierno llegó tarde con este proyecto de ley. O sea, cuando ya estaba tramitado y listo en el Congreso Nacional el tercer retiro, el gobierno inicia recién una tramitación. ¿Qué le responden a esas personas que estaban esperando los recursos y que ahora tienen que esperar una nueva tramitación, ver qué pasa para poder acceder a este tercer retiro? Bueno, lo primero es que efectivamente tuvimos conversación, tuvimos diálogo durante la tramitación del Congreso Nacional, primero en la Cámara, después en el Senado. No fuimos capaces de llegar a un acuerdo que nos hubiese permitido tener una salida frente obviamente a la aprobación de un proyecto que consideramos inconstitucional, es decir, que se salta las reglas, que finalmente no respeta nuestras normas jurídicas. Obviamente estamos y debimos llevarlo al Tribunal Constitucional para que sea el mismo tribunal el que zanje esta discusión al respecto de quién tiene o no tiene las atribuciones, y ojalá podamos evitar tener estos conflictos de competencias, porque por supuesto que nos gustaría poder evitar en los procesos que hemos vivido. Frente a ese escenario, obviamente tomando la discusión del Congreso, recibiendo obviamente lo que se espera de un proyecto como este, mejorando lo que le faltaba, insisto, la recuperación en materia de pensiones, insisto también, tomando las personas que habían quedado fuera, esas 3 millones de personas que no tenían nada que retirar, presentamos un proyecto mejorado que no solamente es legal y respeta nuestro ordenamiento jurídico, sino que también se hace cargo de lo que le faltaba a este proyecto. Y en ese sentido podemos aprobarlo muy rápidamente y por lo tanto estarle pagando a las personas de forma segura y no de forma incierta o con inseguridades como es el proyecto anterior, a la brevedad, y por eso queremos pedirle obviamente a todos los parlamentarios que nos ayuden con esta tramitación. El proyecto ingresó ayer, va a darse cuenta hoy, y si efectivamente le ponemos todo el corazón y la voluntad, podríamos estar pagando a la brevedad. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias por este tiempo con 24 AM, por ir resolviendo las dudas, y vamos a continuar atentos a la tramitación en el Congreso y a ver qué sale, ¿no? Porque una cosa es lo que propone el Ejecutivo y hay que ver si es que sufre modificaciones en su trámite legislativo. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Valentina, y siempre el Congreso es un espacio de mejora, así que por supuesto que en el diálogo y la conversación el proyecto puede salir muchísimo mejor. Que tenga buen día. Muy buen día. Conoce cuáles son revisando nuestro mapa interactivo en 24horas.cl, donde también podrás conocer las zonas que tienen cordón sanitario. Una información súper útil, Valentina, porque se necesitan desplazar obviamente con los permisos y estar al tanto de dónde están los cordones sanitarios y las comunas que están en cuarentena. De todas maneras, seguramente vamos a ver efectos en el tránsito ya la próxima semana con este desconfinamiento de 10 comunas de la región metropolitana. Vamos a ir muy atentos a cómo va reaccionando las calles. De todas maneras, gracias, Nicolás. Cuídate, Valentina. Que estés bien. 7:50. El subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, en conjunto con otras autoridades, están supervisando la puesta en marcha de una nueva planta de revisión técnica en la comuna de La Reina. Vamos con Dani Linares, quien tiene los detalles. Dani, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Valentina? Claro, en La Reina, aquí viendo esta puesta en marcha, esta nueva planta de revisión técnica, porque además este mes de abril se pone al día el calendario, subsecretario, con el 1 y el 0, ¿no? Y después del mes de mayo comienza el 2, como lo conocíamos habitualmente, el calendario de revisión técnica. Efectivamente. Recordemos que este año, por la eventualidad de la pandemia, se permitió que el dígito 0 pasara al mes de abril, por lo tanto en el mes de abril tenemos el dígito 0 y el dígito 1, y a partir de mayo se normaliza el calendario con el dígito 2. Son cerca de 5 millones de automóviles los que tienen que hacer este proceso, ¿no? Mensualmente alrededor de 400.000. Exactamente, son el parque automotor, estamos hablando de 5.400.000 vehículos, y eso significa que mensualmente corresponden del orden de 470.000 vehículos que hagan su revisión técnica. Subsecretario, las plantas son unos bienes o servicios esenciales, ¿no? Funcionan cuando hay cuarentena, hay permisos también para hacer este trámite. Efectivamente, son un trabajo esencial, con lo cual la gente tiene la posibilidad de pedir un permiso y hacer su revisión técnica. Recordemos, muy importante, que hay que estar al día.
las revisiones técnicas tienen dos objetivos principales. El primero tiene que ver con verificar las condiciones técnicas y así evitar accidentes de tránsito, y lo segundo, verificar los gases, y eso tiene que ver con nuestra protección al medio ambiente. Se suma esta planta aquí en la comuna de La Reina, secretario, ¿con cuántas hay disponibles aquí en la región para poder realizar este trámite? Esta planta se suma a otras 36 que hay en Santiago, vamos a tener ahora 37, y en total en Chile tenemos 135 plantas hoy día operativas. En ese sentido, secretario, los valores han ido cambiando con estas nuevas licitaciones, con incorporación de nuevas empresas. En este caso, ¿el promedio sigue siendo el mismo, el costo de la revisión técnica? Efectivamente, el costo de la revisión técnica ha venido disminuyendo. Inicialmente nosotros partimos del orden de 15, 20 mil pesos. Hoy día los vehículos están en el entorno de 10 mil pesos más o menos la revisión técnica. Es un poco más barato. En este caso en particular aquí se incorpora nueva tecnología, es una empresa que por primera vez está operando en nuestro país y que además tiene cosas novedosas, como por ejemplo el ingreso de los vehículos se hace desde el automóvil, sin bajarse. Efectivamente, tiene la última tecnología en todo lo que es equipamiento, pero operacionalmente incorpora dos cambios relevantes. El primero tiene que ver con que los vehículos al llegar entregan su documentación en una caseta y también pagan, con lo cual no es necesario bajarse el vehículo hasta que se haga la revisión técnica, y así disminuyen los tiempos de permanencia del vehículo por una parte, y por otra parte se evitan aglomeraciones de gente en la sala de espera. Secretario Domínguez, gracias por acompañarnos estos minutos. Ya lo saben, un calendario que se pone nuevamente al día a partir del mes de mayo con el dígito 2, este mes de abril que termina ya para el dígito 1 y 0 por este aplazamiento, ¿no?, debido a las cuarentenas del dígito 0, así que ya lo saben, a estar atentos a aquello porque esto también incurren en una multa de tránsito quienes no tengan su revisión técnica al día. En fin, hay procesos también que se van acumulando y por cierto siempre uno se da cuenta cuando saca el permiso de circulación que faltan todos estos trámites para el automóvil. Buena recomendación, Dani Linares, y también buena alternativa a la planta de revisión técnica en la comuna de La Reina con menores tiempos de espera. Muchas gracias a ti y al subsecretario por la entrevista. Nos vemos. Internacional. Andrea Aguilar ya está en el estudio y trae todas las noticias internacionales. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenos días. Iniciamos con una información que ya habíamos anticipado antes, y es que Brasil no ha autorizado el uso de la vacuna Sputnik V. Esto por considerar ellos que no hay falta de datos sobre los riesgos por las enfermedades, por algunos fallos de fabricación. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil no permitió la importación del fármaco ruso por considerar que no dispone de los datos que se le exigieron a otros fabricantes de vacunas y que no presentaron un informe técnico completo. Esto a pesar de que fue el mismo informe y los mismos datos con los que países como México y Argentina autorizaron el uso de esta vacuna rusa. Por su parte, el gobierno de Vladimir Putin ha asegurado que está dispuesto a darle a Brasil toda la información necesaria para que autorice el uso de su fármaco, aunque ha señalado que la eficacia del 97.6% de esta vacuna ya está más que comprobada, particularmente en quienes recibieron la vacuna desde diciembre hasta marzo de este año, y además ha sido registrada ya en 61 países para su uso de emergencia. Seguimos hablando de noticias que tienen que ver con el coronavirus. Detectan en Ecuador presencia de esa nueva variante andina que también ha sido encontrada aquí en Chile y en Perú. El Ministerio de Salud ecuatoriano confirmó que han identificado al menos 5 casos de la variante C37 en las provincias de El Oro, que es fronteriza con Perú, además también en la zona de Pichincha. Según los datos de la Universidad de San Francisco de Quito, esta llamada cepa andina tiene rasgos que pueden ser preocupantes, que podría darle ventaja sobre los anticuerpos. También, además, comparte algunas características de la mutación con variantes como la de California, la de India. En Chile, la subsecretaria Paula Daza ha señalado que se está haciendo una vigilancia estricta y que la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que es una variante de interés, pero no de preocupación. De hecho, ha dicho Paula Daza que no es como tal una variante, sino un linaje de la variante B111 que ya estaba desde hace rato aquí en América Latina. Y volvemos a Brasil para ver las imágenes de Río de Janeiro, porque reabrió sus playas y sus parques, esto en pleno pic de la pandemia, después de haber registrado el mes más mortífero de la crisis sanitaria. La alcaldía de la ciudad brasileña autorizó este lunes la reapertura de las míticas playas, también estaban cerradas desde finales de mes.
Esto por el aumento de los contagios en Brasil. Además de las playas, también las autoridades de Río de Janeiro han dado vía libre a la reapertura de bares, de restaurantes, de parques, de comercios no esenciales que estaban cerrados desde principios de mes. La reapertura obedece a la reducción de la curva epidemiológica de la zona, cuyo número de casos cayó por tercera semana consecutiva y número de muertes por segunda semana consecutiva. A pesar de esto, esa reducción de contagios en Brasil, recordemos que el gigante del continente sigue siendo el tercer país más afectado por la pandemia, con más de 14 millones de infectados, con 391.000 fallecidos y con un promedio de casi 59.000 contagios y 2.500 muertos a diario. Y vean ustedes esta curiosa historia de un grupo de voluntarios en Francia que se sometió a un experimento social al pasar 40 días sin celulares ni relojes en una cueva. El equipo, compuesto por 8 hombres y por 7 mujeres, se internó en la cueva de Lombrives, que es considerada la más grande de Europa, como parte de un proyecto llamado Deep Time, con el que se buscaba explorar la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse a ambientes extremos. La travesía finalizó en los últimos días, luego de 40 días internados sin celulares en esta cueva. Tampoco no tenían relojes, tampoco luz solar, por lo que tuvieron que buscar formas para orientarse a través de sus relojes biológicos y saber cuándo tenían que dormir, comer o hacer cualquier otra actividad. Además, encontraron agua en un pozo muy profundo, produjeron su propia electricidad con bicicletas de pedales. Y revisemos a esta hora las postales que ha dejado en varias ciudades la superluna. En Australia fue uno de los primeros países en los que pudo verse este inusual fenómeno sobre la playa de Bondi. La primera superluna rosada sorprendió a miles de personas. Vemos también imágenes de Estambul, esa ciudad que también pudo disfrutar de las postales que dejó la superluna. También en Nueva Delhi, en donde la superluna dejó una sucesión de bellas imágenes. El nombre de superluna, recordemos que se da cuando ese satélite natural está en un punto más cercano a la Tierra. De acuerdo a la NASA, este año se le denominó superluna rosada en honor al nombre de una planta que florece en el hemisferio norte durante esta época de la primavera. Y vean ustedes esas imágenes de Brasil. Una piscina de un edificio de lujo se desplomó, inundó el estacionamiento en la ciudad de Vila Bela, esto al norte de Río de Janeiro. Las cámaras de seguridad del edificio captaron el impactante momento en que la piscina se desborda, cae, inunda toda la zona del subterráneo del condominio donde había un vehículo. Testigos señalaron que se sobresaltaron por el fuerte ruido pensando que se trataba de un temblor, pero al mirar por la ventana vieron los escombros. Según un análisis del Consejo Nacional de Ingeniería del Acero, pues evita que este fondo de piscina se haya hundido, vale. Impresionante las imágenes de esto. Afortunadamente no había personas en ese estacionamiento, al parecer, por lo que tú nos traes, Andrea. Muchas gracias por toda la información internacional. Bellas imágenes de la superluna. Que estén bien, buenos días. Estén muy bien. Bien, son las 7:59, llegamos al final de 24 AM. Gracias por informarse con nosotros. Sigan en compañía de 24 AM.